Bienvenidos de nuevo a Dueños de este Mundo, vuestro canal de coaching integral. El TOC no es un problema de pensamiento sino de sentimiento. El verdadero culpable del TOC podría no ser lo que originalmente pensabas. ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo? No es raro escuchar a una víctima del TOC hacer un comentario como, los pensamientos del TOC están arruinando mi vida, o, tengo que deshacerme de estos pensamientos. Este estribillo hace eco de muchos de mis clientes que lamentan sus pensamientos no deseados e intrusivos y la lucha aparentemente interminable para suprimir, neutralizar y explicar sus pensamientos. La creencia común, ya sea explícita o implícita, es que la presencia y el contenido de los pensamientos son el problema, y deshacerse de ellos restaurará la esperanza, la confianza y la felicidad. Pero el TOC no es un problema de pensamiento, es un problema de sentimiento. En otras palabras, si el pensamiento no tuviera el sentimiento doloroso que lo acompaña, ignorarías el pensamiento, lo llamarías extraño, y simplemente seguirías adelante sin compulsiones ni dudas. Permítanme desenredar esto, ya que puede parecer que lo que estoy diciendo es controvertido o falta algún punto importante sobre el TOC. El trastorno obsesivo-compulsivo es una condición marcada por un patrón de pensamientos, sentimientos, imágenes, sensaciones o impulsos no deseados e intrusivos que toman la forma de una historia temida. Esta historia le cuenta a la víctima un potencial, y aún ficticio, resultado o verdad sobre sus acciones, intenciones, carácter o futuro. Esta historia, al ser completamente no deseada, hace que la víctima sienta una abrumadora sensación de ansiedad. Para lidiar con esta ansiedad y volver a un sentido de normalidad, confianza y comodidad, el paciente con TOC se involucrará en comportamientos compulsivos abiertos o encubiertos como una estrategia de manejo de la ansiedad. Las compulsiones pueden incluir evitación, búsqueda de tranquilidad, revisión mental, rituales y otros actos repetitivos. Una vez hecho esto, la víctima obtiene una falsa sensación de seguridad que desafortunadamente refuerza el ciclo de ansiedad. El engaño del TOC es que tienes que luchar y resolver el contenido del pensamiento. Tienes que aclarar, rectificar y examinar los pensamientos para determinar si son verdaderos o falsos. Por ejemplo, la víctima de TOC por suciedad cree que debe estar segura de que sus manos están completamente limpias, o al menos lo suficiente, antes de poder interactuar con otros. En la breve descripción general del ciclo de TOC anterior, probablemente notaste que mencioné pensamientos y sentimientos. ¿No sugeriría esto que el TOC es un problema de pensamiento y sentimiento? Sí, pero en la práctica no realmente. Las personas con TOC a menudo se envuelven en tres problemas potenciales: el detonante, la historia temida y el sentimiento. En última instancia, liberarse del TOC requiere que enfrentes el sentimiento, porque el TOC es un problema de sentimiento. El detonante, el TOC puede ser desencadenado por casi cualquier cosa, incluidas las cosas que vemos, los pensamientos aleatorios que tenemos, las sensaciones que experimentamos y los objetos que encontramos. Todo lo que tú y yo encontraremos, pensaremos, sentiremos o experimentaremos es neutral hasta que le pongamos algún valor. Lo que significa que no es ni bueno ni malo, ni está bien ni mal. ¿Un cuchillo es bueno o malo? Se puede usar para abrir una carta, pero también se puede usar para abrir a una persona. ¿Qué tal la terapia? Es buena y mala. Puede provocar una profunda transformación positiva de la vida, pero también puede ser emocionalmente agotadora, lenta y costosa. Del mismo modo, los detonantes de los miedos también son neutrales. Sin embargo, aquellos con TOC y trastornos de ansiedad exageran el significado y la importancia de los pensamientos o imágenes que se relacionan con la historia temida. Cada miedo tiene cualquier número de asociaciones neutrales. ¿Recuerdas el ejemplo del cuchillo? No tiene un solo sentido o significado. Un cuchillo puede evocar pensamientos de programas de cocina. Puede hacer que alguien piense en el cuchillo de pesca de su padre o en Julio César. La idea de un cuchillo también puede provocar pensamientos de suicidio, daño o crimen. Si culpas al detonante, es decir, al pensamiento u objeto temido, y lo etiquetas como el problema, estás siendo mal dirigido. El TOC, y la historia de compulsiones repetidas, exageran la importancia de un número selecto de asociaciones mentales. Con el tiempo, las otras asociaciones neutrales o positivas son minimizadas o ignoradas, dejando las asociaciones temidas como aparentemente las únicas para estos pensamientos o experiencias. Cuando haces un chivo expiatorio del detonante como el problema, crees que minimizar su contacto con él hará que la obsesión al respecto desaparezca. Desafortunadamente,
Evitar el detonador conduce al aislamiento y refuerza la falsa noción de que el detonante es el problema, lo que resulta en un mayor temor al detonador y en la historia temida que genera. La historia temida. Nuestro cerebro nos cuenta historias todo el día. Algunas nos gustan, otras no. El TOC también nos cuenta historias, y son catastróficas, amenazantes y en desacuerdo con lo que somos. Estas historias temidas son una combinación de pensamientos distorsionados e imágenes mentales sobre el resultado de las acciones, el carácter de uno o un futuro inevitable que concluye en algo terrible. Algunas personas culpan a la historia temida como el problema dentro del TOC. Ellos piensan que si ellos simplemente se deshicieran de los pensamientos, o pensaran lo contrario a ese pensamiento, demostraran que el pensamiento es equivocado, o simplemente, solo pensaran claramente, que el TOC podría evaporarse. Creen que el TOC es un problema de pensamiento. A su favor, el tratamiento para el TOC y los trastornos de ansiedad comúnmente comienza desafiando la historia temida o usando el pensamiento racional para desarrollar una visión más amplia y basada en la realidad del miedo. Este ejercicio ayuda a la víctima a desarrollar la confianza de que sus pensamientos intrusivos son probablemente irracionales, sobrevalorados y no merecen respuestas compulsivas excesivas y agotadoras. Cuando desafío la historia temida en sesión, mis clientes se apresuran a señalar cómo su historia temida está equivocada. Por lo general dicen, sé que esto no tiene sentido. Luego proceden a señalar todas las razones por las que no tiene sentido, y tienen razón. Por ejemplo, un cliente con TOC pedófilo podría decir, no soy un pedófilo porque nunca me he sentido atraído por un niño en el pasado. Nunca he querido hacer nada sexual con un niño. Cada vez que tengo la idea de abusar de un niño, siempre me pongo ansioso y nunca he sentido sentimientos consistentes con mis sentimientos típicos de atracción cuando pienso en adultos. En términos generales, las personas con TOC son capaces de combatir sus pensamientos temidos con alternativas racionales. Sin embargo, las compulsiones existen porque un pensamiento temido viene con, o toma la forma de, un sentimiento incómodo y no deseado que abruma a la víctima. A pesar de desarrollar una lista de observaciones racionales y objeciones a la historia temida, no hace nada a largo plazo porque el problema nunca ha sido una cuestión de pensamiento correcto, sino de una intolerancia al sentimiento provocado por la historia temida. El sentimiento, aquí está el problema real del TOC. Sentimiento, más específicamente, es la sensación que te hace participar en un comportamiento compulsivo, que posteriormente refuerza el ciclo del TOC. Perseguir y abrazar ese sentimiento con una postura acogedora y aceptable te desensibiliza al sentimiento con el tiempo. Por el contrario, si no estás dispuesto a experimentar el sentimiento, sino que confías en compulsiones y evitaciones, la desensibilización no puede suceder. Recuerda, somos capaces de reconocer que el detonante es neutral, y tienes una serie de asociaciones alternativas. Además, somos muy capaces de decirnos a nosotros mismos por qué la historia temida es irracional e incorrecta. Sin embargo, somos incapaces de convencernos de no sentir algo porque los sentimientos están en gran medida fuera de nuestro control. Si bien no está mal, sentir ansiedad en un momento de TOC es algo no deseado. Típicamente hablando, decimos que la ansiedad se siente mal, pero por sí misma no es mala. Es un estado de sentimiento no deseado en el momento en que la sientes. Cuando montamos en una montaña rusa o vemos una película de terror, esperamos sentir mariposas en nuestro estómago, sentir nuestro corazón acelerando y sentirnos nerviosos. ¿Sabes? Sentimientos de ansiedad. Pero en este contexto, pagamos dinero por la experiencia. Por lo tanto, el sentimiento en sí no es malo, simplemente no es deseado en ese momento e inconsistente con el nivel de riesgo real. Del mismo modo, cuando se trata de TOC, a veces el sentimiento no es solo ansiedad, sino tristeza, soledad, ira, apatía o vacío. El objetivo del tratamiento de prevención de la exposición y la respuesta es sentir intencionalmente este sentimiento, reconocer esta respuesta emocional inconsistente y dejar que permanezca sin comportamientos compulsivos hasta que pase. Recuerda, siempre pasará. Contraintuitivamente, tu trabajo en la prevención de la exposición y la respuesta es involucrar el sentimiento. Es el enemigo y el problema. La solución es demostrar que eres más fuerte que él descubriendo su engaño de que la sensación está anunciando algo terrible y que no eres lo suficientemente fuerte como para soportar la experiencia incómoda. Eres lo suficientemente fuerte, y el terrible resultado probablemente no sucederá. Mantente firme y deja pasar la tormenta.
Siente el dolor, observa los resultados. Si no estás listo para hacer esto, vas a tener dificultades para superar tu ansiedad. Pero puedes comenzar poco a poco y trabajar progresivamente. Si eres consistente y sigues esforzándote, eventualmente encontrarás más fuerza y libertad mental y emocional. Si te ha parecido interesante este contenido, no olvides suscribirte y compartirlo para poder llegar a más personas.